bienvenidos a esta transmisión de Un Cafecito con Lalo y Laura. El día de hoy, sábado 7 de mayo, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes porque pues para nosotros es un placer, es un honor presentarnos aquí, que ustedes puedan recibirnos en la comodidad de sus casas y estamos muy felices. Bueno, muy buenos días, bendiciones, estamos muy contentos, muy agradecidos, muy bendecidos de la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues el día de hoy estamos aquí reunidos tomándonos el cafecito de la mañana, muy rico, sí, como siempre, cargando el organismo de energía. Bueno, y a nosotros que nos encanta el café y platicar. El día de hoy vamos a tratar un tema que se nos hace, como siempre, interesante. El tema del día de hoy se titula Pide y se te dará. Lo que sea que tú pidas a la vida te lo da, porque la vida solamente está esperando que tú tomes una decisión. Aquí la situación es que a veces nosotros llamamos las cosas que a veces no quisiéramos experimentar, ya sea que sean cosas muy hermosas, muy agradables, lo que llamamos algo bonito, o ya sea que las cosas que suceden no sean agradables, sean experiencias difíciles o lo que llamamos, entre comillas, feo. Siempre nosotros nos gusta recordar que no hay ni bueno ni malo, solamente todo lo que sucede es justo y necesario. Y es necesario para nuestro aprendizaje. A veces nos queremos rehuir de las experiencias de la vida y quitárnosla como si fueran hormigas que se nos están subiendo. Estamos negados totalmente, poniendo una barrera a todo lo que nos sucede, y esas experiencias que nos suceden, pues imagínate todo el aprendizaje que nos perdemos, ¿no? Y por lo regular se vuelve a presentar el acontecimiento para poder aprender. Bueno, es que la vida es inteligente, la vida es sumamente inteligente, la vida es sabiduría, la vida es sabia, la vida es Dios. Cuando yo digo la vida, en realidad, adentro de mi pensamiento yo pienso en Dios, porque la vida es perfecta, la vida siempre te va a dar lo que necesitas exactamente. Y muchas veces pensamos que sabemos lo que queremos, y según nosotros pedimos lo que creemos que queremos. Yo lo hice muchísimas veces, mi esposa y yo lo hemos hecho mucho, y creo que últimamente ya entendemos que lo que pedimos se pide a través de los pensamientos y los sentimientos, ¿verdad? Así es. Son estas dos, cuando se alinean tanto el pensamiento como el sentimiento, estás lanzando una petición al universo. Vamos a iniciar con una pregunta. Si tú fueras consciente, totalmente consciente de tus pensamientos, ¿acaso elegirías pensamientos de miedo o de ansiedad? ¿Verdad que no? Creo que nadie lo haría. Conscientemente nadie lo hace. Por eso es lo que les decimos que la vida nunca se equivoca. La vida siempre está al pendiente de tus pensamientos combinado con tus sentimientos. Por eso es que muchas personas, si vemos a personas que están pasando por una enfermedad, es porque esa persona está pensando en la enfermedad y sintiendo el dolor, la angustia, la tristeza, todo lo desagradable que conlleva esa enfermedad. Porque en mi opinión, nadie elige tener miedo porque le gusta tener miedo. Nadie elige la ansiedad porque le gusta sentirse con ansiedad, con temor, con desesperación. Nadie elige la frustración porque le encanta. Al menos no he conocido a alguna persona que conscientemente le encanta la tristeza, la enfermedad, la ansiedad. Y digo conscientemente, porque inconscientemente en nuestra mente corren programas, como sucede a veces en las computadoras. Tú puedes ver que en la computadora aparentemente está ocurriendo todo normal y por debajo puede estar corriendo un programa, un virus
de computación que cuando la computadora la quieras poner a trabajar eficientemente, el virus se activa y limita su funcionamiento. Y es que yo creo que nos parecemos mucho hay muchos ejemplos pues en la vida, hay muchos ejemplos en la naturaleza, en las computadoras que estás diciendo, hay muchísimos ejemplos de cuál es nuestro comportamiento y por qué debemos estar atentos. Eckhart Tolle, que escuchamos bastante, lo dice. Tenemos que estar atentos en el tiempo de vigilia, ¿verdad? En el tiempo que estamos despiertos, en ese tiempo donde nos despertamos, estar atentos en qué estoy pensando y qué estoy sintiendo. Porque si yo en un momento determinado, durante el tiempo de vigilia, que es el tiempo de estar en el día, en las actividades, me doy cuenta que tengo pensamientos que me pueden estar generando un virus como en las computadoras, pues ese es el momento de parar, ese es el momento donde debemos parar, detenernos. De hecho, la conciencia viene a ser esa vigilia constante, y esa vigilia constante no es sencillo. Si una persona está viviendo con pensamientos y con sentimientos de depresión, de ansiedad, de angustia, es porque continuamente se está enfocando en esa situación. A nadie le gusta participar en eventos tristes de la vida, pero a veces nos vemos envueltos en ellos porque inconscientemente la vida te va a traer las lecciones para que tú aprendas a atravesar esas lecciones, aprendas a mantenerte sereno y en paz, no importa lo que esté sucediendo afuera. Pero la única manera de aprender a hacer eso es practicándolo. Y entonces la vida te va a traer, muy probablemente te va a traer lecciones, las que llamamos lecciones difíciles, lecciones muy duras de la vida, para que tú te fortalezcas y atravieses esa situación. Y esas situaciones a veces vienen en forma de problemas familiares, a veces vienen en forma de una enfermedad, a veces vienen en la forma de, por ejemplo, de problemas económicos o escasez económica, a veces vienen en forma de el comportamiento de nuestros hijos que impacta la vida de los padres, o al revés, la vida de los padres que impacta, o el comportamiento de los padres que impacta en la vida de los hijos. Hay que entender que espiritualmente hablando, no a nivel del ser humano, porque a nivel del ser humano vemos problemas y retos y desafíos y dificultades de muchas maneras, pero a nivel espiritual ninguno de nosotros está teniendo un problema. Solamente creemos que tenemos un problema, y si yo lo pongo en mi mente, entonces lo convierto en algo que realmente está sucediendo. Y luego muchas veces todavía vamos más allá, ¿no? Porque en ese afán de sentirnos víctimas del mundo, de sentirnos víctimas de la vida, de sentirnos pues, víctimas de los acontecimientos, de los eventos, todavía preguntamos qué estoy pagando, ¿verdad? ¿Cuál es lo que estoy pagando? ¿En qué me equivoqué? ¿O por qué me están castigando de esta forma? Y entonces entendemos que las lecciones o las experiencias de la vida vienen en forma de castigo, ¿verdad? Estamos acostumbrados a esa palabra castigo, que cuando algo malo me sucede es porque se me está castigando, y no tomamos en cuenta la lección. La lección es increíble, es una oportunidad fuera de serie, porque incluso cuando aquí Eduardo y yo, Lalo y yo nos hemos, pues no sé, disgustado por algún motivo, en nuestro crecimiento espiritual siempre hemos sabido que es una oportunidad de conocernos, de ser más tolerantes o más pacientes con nosotros, incluso de dejar nuestros espacios personales, alejarnos de la persona para que la persona tenga el crecimiento con esa lección, y la otra persona igual, porque como pareja que vivimos, pues a veces las lecciones son para Eduardo, pero también para mí, y luego las lecciones son para mí, pero también para él, porque aprendemos montones de cosas respecto a nosotros, respecto a los eventos, pero también respecto a nuestro crecimiento espiritual. Sí, de hecho,
solo podemos vivir aquello en lo que ponemos atención. Y por ejemplo, como dice Laura en este caso, no, porque también de repente tenemos nuestras diferencias, nuestros momentos de enojo. El hecho de que seamos personas espirituales no quiere decir que no nos enojamos, claro, como todo humano, ¿verdad? Porque todo ser humano. Yo le llamo, es así como las bicicletas que va jalando muy bonito. Ya ves que la bicicleta tú pedaleas y la cadena gira y hace girar bien a la bicicleta, y de repente se te brinca la cadena, ¿no? Se te sale y ya no funcionó y ahí te quedaste pataleando. Entonces yo a eso le llamo, ¿verdad? Cuando me enojo digo que se me brinca la cadena, se me sale del lugar y ya la bicicleta ya no puede andar, ¿no? Entonces en ese momento precisamente sé que está sucediendo eso, esa sensación de enojo, porque estoy pensando en causas que justifiquen estar enojado. Y luego me doy cuenta que en realidad las causas, le llamamos los pretextos para estar enojado, ni siquiera existen, ni siquiera tendrían por qué estar ahí. En ese sentido, no puedo experimentar la paz si estoy eligiendo sentir ira, rencor, resentimiento o simplemente enojo. No puedo estar en paz si yo mentalmente estoy atrayendo pensamientos que provocan una emoción que me hace sentir enojado. Y siempre hay que tomar responsabilidad en esto. Ahora entiendo que, por ejemplo, si mi esposa y yo nos enojamos uno con el otro, no es mi esposa la que me hace enojar a mí. Yo me enojo porque yo sembré semillas de pensamiento que se convirtieron en un fruto llamado enojo. ¿Y qué estoy cosechando? Pues lo que sembré. ¿Qué estoy obteniendo? Lo que pedí. Si con el pensamiento estoy pidiendo que haya pensamientos de ira, pensamientos de intolerancia, de impaciencia, pensamientos de injusticia, pues lo que estoy pidiendo es enojo, intolerancia, injusticia. Estoy pidiendo experimentar, estoy pidiendo sentir lo que estoy pensando. Entonces, de ahí viene la frase o el significado, para mí al menos, de pide y se te dará. ¿Cómo pides? Le pides a la vida a través del pensamiento, y cuando el pensamiento se alinea con el sentimiento, o sea, cuando coincide el pensamiento con el sentimiento, entonces en el mundo exterior se manifiesta aquello que estás pidiendo. Por eso es que muchas personas, por ejemplo, pueden estar viviendo una enfermedad. Me acuerdo hace años, hace ya casi 9 años, que tuve diabetes. Yo tuve diabetes. ¿Por qué tenía diabetes? Porque con mis pensamientos lo único que yo estaba pidiendo era estar enfermo. No es que yo quisiera experimentar la diabetes, obviamente creo que nadie quiere tener una enfermedad como la diabetes, pero llegué a entender que la razón por la que yo tenía diabetes es porque mis pensamientos siempre estaban conectados con la ira, la intolerancia, la impaciencia, el resentimiento, el odio, la tristeza, la ansiedad. Y como mi mente siempre estaba generando esos pensamientos, mis sentimientos eran esos, y mi cuerpo generaba una alteración hormonal desde el sistema nervioso central, generaba una reacción bioquímica en donde se incrementaban los niveles de glucosa, se generaba que el páncreas no pudiera producir la suficiente insulina, y entonces se desarrolló una enfermedad. Fíjate, yo no pedí tener diabetes, pero conscientemente, porque inconscientemente en eso terminó mi caso. Porque la inconsciencia como tiene vida propia, ¿no? Esa no, es como si fueras en un automóvil y depende quién vaya al volante. Si tú vas al volante y eres una persona que sabes lo que quieres incluso, porque a veces inconscientemente estamos pidiendo esas experiencias por algún motivo, por alguna razón que también somos inconscientes de ello.
Pero cuando nosotros tomamos el control, cuando empezamos a que esas lecciones o eso que se presenta lo tomemos como lecciones y no como una tragedia en nuestra vida, es cuando nosotros empezamos a ser más coherentes con lo que queremos experimentar. Porque mientras que yo no tome todos los eventos de la vida como lecciones, como aprendizajes, entonces nunca voy a ser consciente de lo que debo aprender para el siguiente paso, para el siguiente nivel. Siempre voy a estar como en ese túnel donde todo me pasa y todo me sucede y nada me sale bien. Eso es lo que creo conscientemente, pero creo que al final lo que está sucediendo conmigo es que le estoy dejando 100% el volante porque no aprendo nada, porque todo lo que me sucede, cada cosa que yo llamo mala en mi vida, que me sucede, me la quiero quitar como si fueran hormigas, como si algo se me hubiera subido y me quiero alejar y me resisto al aprendizaje, me resisto totalmente al aprendizaje y esa resistencia, pues sabemos y hemos comentado en otras ocasiones que esa resistencia, pues es el sufrimiento. La resistencia genera sufrimiento, así de simple. Sí. La aceptación produce paz. Por ejemplo, cuando sucede el evento de que algún ser querido de nosotros muere, ¿ok? Dices, bueno, yo no acepto que esta persona haya muerto. No era justo, no era su tiempo, no era el momento, yo no quería que se fuera. En ese momento entras en un estado de resistencia. Y cuando hay resistencia empieza a haber esa ira contra la vida, ese sentido de decir, ¿por qué Dios es tan injusto? ¿Qué clase de Dios permite que esta persona que era tan buena haya muerto o la hayan asesinado o le haya ocurrido esto o aquello o haya vivido este cáncer? ¿A qué se debe? ¿Qué clase de Dios? Entonces empezamos a generar un resentimiento. Obviamente puede ser muy duradero o puede ser momentáneo, pero me estoy resistiendo a aceptar que la muerte es parte del proceso de la vida y que la muerte de una persona, por muy triste que pueda parecer, no necesariamente es una tragedia. Porque hemos visto a personas luchar contra el cáncer y entonces yo me pregunto, ¿de qué otra manera puedo ver la enfermedad de esta persona? Porque la estoy viendo como algo difícil, como una tragedia, como un momento triste. Pero ¿de qué otra forma podría ver esta situación que me permita a mí y a esa persona aprender algo? ¿Qué me está diciendo la enfermedad que estoy viendo en esta persona? Tal vez esa es una lección que me está diciendo, mira, pon atención, no generes resentimiento en tu corazón porque puedes desarrollar un cáncer. La vida te está diciendo, mira lo que sucede cuando vives con amargura, con tristeza. Mira lo que sucede, por ejemplo, cuando vemos cáncer en niños. Mira lo que sucede con toda la rabia, el resentimiento que viene desde las generaciones familiares que se han reflejado en este niño o en esta niña que tiene esta terrible enfermedad. Porque todo lo que pedimos se nos da. Todo lo que pedimos se nos da, ¿no? Entonces, aquí es donde a veces para nosotros como seres humanos la vida es incomprensible porque la vida siempre es justa, siempre es sabia, siempre es perfecta. Nunca podemos tener alegría si nos estamos enfocando en la depresión, en la ansiedad, en la tristeza. No podemos tener no podemos vivir en la abundancia si siempre estamos pensando en la escasez, en la pobreza, en la limitación. No podemos vivir en salud si siempre estamos viviendo con el enfoque en el miedo a la enfermedad. De ahí es de donde viene la frase pide y se te dará, busca y encontrarás. Toca y se te abrirá, porque todo el que busca encuentra, el que pide recibe y el que llama se le responde. Entonces, en este sentido, pedir es poner el enfoque en algo o en alguien. Porque a veces estoy pidiendo, por ejemplo, mi pareja, pongo el enfoque en yo quiero vivir en una vida en pareja. Quiero tener a mi pareja ideal. Y la vida siempre te va a mandar la pareja que es ideal para ti, sean experiencias bonitas o no. La vida te da lo que tú pediste, porque lo que pediste es lo que sabe tu ser interior, no tu conciencia, sino tu ser interior sabe lo que necesitas.
no es tu conciencia, porque en la mente lógica muy rara vez llegamos a entender lo que necesitamos. Esto pide y se te dará, busca y encontrarás, toca y se te abrirá. Se le llama en el mindfulness la ley de correspondencia. ¿Sí? Como es adentro, es afuera. No puede ser de otra manera. Y hemos experimentado nosotros con todo lo que estudiamos o todo lo que conocemos, hemos experimentado esto desde el lado donde nosotros no tenemos paz y desde el lado donde practicamos la paz. Porque la forma, independientemente de lo que sucede y los eventos que haya, es porque los estamos pidiendo de alguna manera en lo más profundo de nuestro ser, sin que nos percatemos de nada. Es el ejemplo, por ejemplo, del barco. Vas en un barco grandísimo, enorme, y te metes a tu camarote y no te das cuenta de lo que sucede en el barco, aunque seas parte del barco en ese momento, no te das cuenta si en un momento pasó algo en otra habitación o en otra parte del barco. No te das cuenta, porque a veces en lo más alejado de nosotros, en lo que menos podemos darnos cuenta, es donde suceden las cosas que estamos pidiendo, las experiencias. Pero esas experiencias las pedimos para avanzar, para evolucionar, para ir al otro escalón. Así es que si nosotros estamos pidiendo esa experiencia o si se nos presenta, debemos saber conscientemente que la pedimos porque necesitamos avanzar o hay un avance ahí preparado para nosotros. Entonces, cuando te venga una lección en tu vida, sea cual sea, tienes que entender que tú la pediste. Eso yo lo aprendí de Eduardo y créanme que me ha dado un resultado increíble. Cada cosa que me sucede, pase o no pase, yo lo esperaba y siempre no sucedió, es porque yo pedí esa experiencia para mi crecimiento y para mi evolución. Así es, muchas veces nos preguntamos cómo puedo superar este dolor, cómo puedo superar esta tragedia. Pues es que yo te diría, ¿cómo puedo superar la ansiedad, la depresión? ¿Cómo puedo superar la muerte de un ser querido? ¿Cómo puedo superar una enfermedad? Volvemos de nuevo al principio y lo que está diciendo Laura es muy valioso. Actúa como si lo hubieras pedido. Actúa como si hubiera sido a propósito. Yo lo hago. Yo cuando está sucediendo algo desagradable en mi vida, porque de cuando en cuando sí sucede, yo actúo como si lo hubiera pedido a propósito. Y entonces lo empiezo a analizar, porque en lugar de enfocarme en decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me ha sucedido esto a mí? Yo me enfoco en cambiar la pregunta y decir, esto que ha sucedido, entiendo que ya sea consciente o inconscientemente, yo mismo lo he pedido. ¿Para qué he pedido esta lección? ¿Qué es lo que todavía no aprendo y necesito aprender a través de esta experiencia? Y con esa aceptación empieza a haber más claridad. A lo mejor no es instantáneo, porque como dice Laura, a veces queremos que el dolor se nos quite, que nos sacudimos como si fueran hormigas, ¿no? Ya, que se me quite, ya. Oye, que tienes que aprender. No quiero aprender nada. A mí yo nomás que se me quite este dolor. A mí yo no quiero sufrir. Y está bien. Tienes todo el derecho a no querer sufrir. Así que la situación es pero hay que preguntar, ¿qué lección me estaré perdiendo si yo actúo siempre evadiendo las lecciones? Si me resisto a la lección, no aprendo nada, solamente genero sufrimiento, dolor, tragedia. ¿Qué puedo aprender si acepto que esto que está sucediendo, a nivel inconsciente o subconsciente o como sea, yo lo he pedido? Porque mi ser sabe que yo necesitaba esta lección, que yo necesitaba esta experiencia para poder elevarme, para poder trascender, para poder crecer. Porque no puedo crecer en la fortaleza si no hay resistencia, y eso lo vemos en la naturaleza. Cuando una mariposa nace y tú le ayudas a abrir el capullo, pues esa mariposa termina naciendo, pero se muere, no vuela, porque no hay ese reto, no hay ese desafío de la transformación, no hay esa lucha personal interna, no hay ese desarrollo de fortaleza. Entonces es necesario, porque en este mundo como seres humanos
vamos a aprender a través de la experiencia. Nunca es a través de la imaginación, siempre es a través de la experiencia. Y en ese sentido, muchas personas dicen, ¿y cómo puedo superar el miedo? Tú no tienes un problema. Volvamos a lo que habíamos dicho antes. ¿Cómo puedo superar este miedo? ¿Cómo puedo superar esta ansiedad? ¿Cómo puedo superar esta depresión? Bueno, volvamos al principio. Tú no tienes un problema. Estás convenciéndote de que tienes un problema. Y ese problema es parte de tu mente, de tu pensamiento, de tu imaginación. Así es que cuando pregunto, ¿cómo puedo superar el miedo? Mi respuesta sería, no puedes superar lo que no existe. Solamente existe como un pensamiento. Es como cuando estás viendo en la televisión un canal que no te gusta. ¿Cómo puedo dejar de ver este canal que no me gusta? Cámbiale. Así es. No es difícil. Lo que pasa es que a veces nos da tanto placer subconsciente o inconsciente el estar pegados a la tragedia, el estar pegados al sufrimiento, porque hay personas que al sufrir su entorno, su mundo les pone atención. Entonces esa persona dice, como yo quiero el placer de recibir la atención del mundo, me voy a conseguir un sufrimiento aunque no lo tenga, porque cuando sufro el mundo me mira. Me siento reconocida, me siento apreciada, me siento valorado. Cuando sufro, me siento protegido y seguro porque los demás me protegen. Aquí la cuestión es que estamos eligiendo un camino de aprendizaje bastante difícil. En este sentido, tú tienes la libertad de enfocarte en lo que tú quieras. No se puede resolver un problema con la misma mente que lo ha creado. Y va de nuevo, porque todavía estarás ahí patinando. No puedes resolver un problema con la misma mente que lo fabricó. Porque regularmente la mente que fabricó el problema es una mente que está en resistencia, total resistencia. No encuentra la solución, no encuentra nada absolutamente. Es como si te metieras a una habitación toda revuelta, tú quieres encontrar algo y no lo vas a encontrar nunca. Lo vas a encontrar cuando te des el permiso de ordenar la habitación y saber dónde están las cosas, porque esa mente que crea el problema es una mente que quiere seguir generando problemas, no quiere generar una solución, quiere seguir que el problema sea más grande o que el problema se culpará a alguien o incluso de pronto es como una puerta abierta, decir, como algo me pasó similar hace años, pues ahorita voy a aprovechar para sacar, ¿no? Para desquitarme o para que esto pueda yo manejarlo en esta situación o pueda yo sacarlo, desahogarme, lo que sea. Entonces, a mí siempre me ha parecido que esa frase, que no puedes resolver el problema con la misma mente que lo creó, es cuando tú lo piensas conscientemente, es totalmente como si te cayera el 20. Sí, oye, es cierto, necesito tranquilizarme, necesito calmarme porque yo necesito acceder al apartado en mi mente de las soluciones. No seguir viendo el problema, ¿no? Es seguir viendo el problema. Es esa mente que está creando un problema, lo va a hacer más grande. ¿Por qué? Porque tenemos también la costumbre o el hábito de que de pronto tenemos un problema con alguien y lo hacemos más grande, porque vamos y le reclamamos, lo golpeamos o lo que sea a la persona, y entonces la persona empieza a responder, ¿verdad? Porque pues no es un mueble y hacemos más grande el problema. Entonces queremos ir a resolver algo, y cuántas veces queremos ir yo le reclamo, ¿no? Como si en tu mente existiera la esperanza de que esa persona es un mueble y no te va a contestar jamás, y ahí se va a quedar quieto, ¿no? Así es, quiero resolver el problema con la misma mente que lo ha fabricado, fíjate, o sea, quiero con esta mente, con mi mente que creó la ira, quiero ir a encontrar la paz. Es imposible. Entonces, ¿qué necesito? Necesito otra mente, pero no la mente de Laura metida en la mía. Necesito saber que en mi mente siempre puedo elegir otros pensamientos. Reconozco que yo estoy generando este problema, pero sé que puedo cambiar de opinión.
puedo elegir otra cosa. Tienes la facultad de estar donde tú quieras, de pensar en lo que tú quieras. Tú puedes estar hoy aquí en cuerpo presente y mi mente puede estar en Francia, en Timbuktu, en las Islas Galápagos, no sé, donde yo quiera poner mi mente. ¿Sí? O puedo estar en un problema. Puedo estar en paz o puedo estar en un problema, porque con mi mente puedo estar donde yo quiera. Donde yo me enfoque, eso es lo que estoy pidiendo en este momento para mi vida. Entonces puede estar aquí y ahora, y tu mente puede estar en el pasado, acariciando un dolor. Puedes estar aquí y ahora, puedes estar pensando en lo que fue hace 10 años, o puedes estar pensando cómo será mi vida de terrible dentro de 5 años. Si yo sigo haciendo lo mismo hoy, ay caray, mira nada más el terror de mi vida, cómo va a ser. Entonces estoy sufriendo hoy por lo que no existe. Estoy teniendo un problema donde no existe y estoy queriendo superar un problema que no es real. Entonces es imposible superar algo que no existe. No puedo superar un miedo que solamente es un pedazo de mi imaginación. ¿Qué necesito para resolver el conflicto? Necesito otra mente, otra decisión, otra forma de pensar, otra manera de ver el mundo, otras gafas. Si tú quieres estas gafas, ya no. Con estas gafas veo por los problemas. Bueno, me voy a poner otras gafas con las que sí pueda ver una solución. Solamente puedes vivir el ahora. No puedes vivir hace 10 años. Solamente puedes vivir el ahora. Y hay muchas personas que dicen, sí, ¿se puede volver al pasado en la memoria? No, estás volviendo a un recuerdo y lo estás trayendo al presente. Y lo que estás viviendo es el dolor del pasado en el momento presente. Eso es todo. No estás reviviendo el pasado. Porque revivirlo sería como que abrieras un portal tridimensional y de repente ya estuvieras viajando al pasado, ¿no? Y estuvieras ahí, viéndote a ti mismo, interactuando y hablando contigo mismo y reviviendo toda esa situación. No, lo que ya has vivido no lo puedes revivir. Lo puedes resentir, eso sí, lo puedes volver a experimentar, puedes volver a sentir el odio que sucedió, puedes volver a sentir la violencia que había pasado, puedes volver a sentir la desgracia, el victimismo, si tú así lo decides. Así que, ¿en qué te enfocas todo el tiempo? Esencialmente, se te recomienda que formes el hábito de darte cuenta en dónde estás poniendo tu pensamiento. ¿Qué es lo que estás pidiendo con tu pensamiento? Pensamiento que genera sentimiento es pedirle a la vida que nos dé algo. Bien se puede usar para el otro lado, para el lado hermoso, el lado feliz. Puedes generar pensamientos de abundancia en el futuro y sentirlo ahora. Y esos pensamientos, ¿cómo se generan? Es un hábito de pensamiento. ¿Cómo se genera un hábito? ¿Cómo se genera, no sé, empezar una nueva rutina? ¿Cómo se genera ese hábito de levantarte temprano? No sé, ¿cómo se genera ese hábito? Pues haciéndolo simplemente. Esos pensamientos que nosotros le llamamos generar, pues generamos pensamientos porque tenemos el hábito de la repetición, de estar diciendo, voy a generar un hábito positivo y voy a generar un pensamiento positivo y voy a generarlo, y lo haces. Yo que hago meditación, y ahorita estoy con un reto de meditación de 21 días, genera un sentimiento de agradecimiento. ¿Cómo lo generas? Bueno, pues sintiendo el agradecimiento. Y entonces eso no quiere decir que durante todo el día voy a estar generando inconscientemente. A lo mejor un día lo logro, ¿no? Pero si estás ahí, tienes que empezar con ese hábito. Y yo creo que los pensamientos son un hábito. Y nos tenemos que dar cuenta que estamos pensando. Porque esos pensamientos, pues imagínate, ¿cuántos son? ¿Cómo se genera un vicio? Son pensamientos recurrentes ejerciendo una acción o ejercitando una acción que me da placer, aunque no sea buena para mí. Eso es un vicio. Y lo repito tantas veces, repito el pensamiento, por ejemplo, fumar. Digo, fumar me da tranquilidad. No es bueno para mí, pero necesito este cigarrillo para sentirme más tranquilo. Entonces lo pienso, lo hago, lo repito constantemente, aunque no es bueno para mí,
y dentro de un tiempo se generó un vicio. Pero también de la misma manera se construye un hábito saludable, porque el hábito saludable es un pensamiento que es bueno para mí, es bueno para mi entorno, lo mires por donde lo mires, tiene beneficios, que al principio no te gusta hacerlo, pero que lo haces repetidamente porque sabes que eso te va a traer un beneficio. Así se genera un cambio de mentalidad, un cambio de, como te dije, no puedes resolver un problema con la mente que lo ha creado, cambia la mente, es cambiar a través de la práctica constante de pensamientos diferentes, de que crear un sistema de pensamiento distinto. Yo siempre tengo esta frase que digo, si no te funciona ser tú, deja de ser tú y conviértete en otra persona, en otro tú que sí te guste y que sí te funcione. Porque de esa manera voy a estar generando un nuevo entorno, una nueva vida, un nuevo mundo, una nueva experiencia. Y aquí, ¿cómo le hago para estar siempre, como dice Laura, ¿verdad? Genera agradecimiento? ¿Y cómo le hago para generar agradecimiento? Yo te digo que la forma en que yo lo hago, y es un truco bastante eficaz, es una técnica muy eficaz, es me hago preguntas poderosas. Por ejemplo, el decir en la mañana, antes de levantarme, antes de empezar cualquier cosa, me pregunto a mí mismo mentalmente, ¿de qué puedo estar agradecido hoy? ¿Quién me ama y a quién amo yo? ¿Qué hay de mí que le puedo dar al mundo, que le puedo ofrecer al mundo hoy? ¿Cuánta bondad y cuánta ternura puedo elegir darle al mundo el día de hoy? ¿De qué puedo estar agradecido hoy? ¿Cuán feliz me siento en este momento? ¿Qué es lo que necesito ahora? Y me doy cuenta que no necesito nada. Respiro, vivo, tengo alimento, tengo refugio, tengo seguridad, tengo todo. No necesito nada excepto sentir la presencia del ser, sentir la presencia de la vida, sentir la presencia de Dios dentro de mí y recordar que no estoy separado de la vida, que estoy incluido en la vida. Aquí es la pregunta, ¿en qué te enfocas todo el tiempo? ¿A qué pensamientos le prestas tu atención? ¿Cuánto enfoque le pones a lo que no quieres? ¿Y cuánto enfoque le pones a lo que sí quieres? Lo que piensas es lo que le pides a la vida, lo que tú llamas la ley de correspondencia. Lo que yo pienso adentro corresponde con el mundo que está sucediendo afuera. Por eso en el mundo se ven, por ejemplo, guerras, violencia, falsedades, traiciones, lo que tú quieras. Pero es que también hay momentos hermosos, hay riqueza, tranquilidad, hay felicidad. Todo depende de dónde pongas tu enfoque. Tenemos la capacidad de recordar y tenemos un sentido fabuloso de la imaginación. Ningún animal puede recordar ni imaginar nada, nosotros sí. El problema es que estamos usando estas capacidades de una manera bastante equivocada. Nuestra imaginación es increíble y cuando nosotros somos creativos podemos crear montones de cosas. Nosotros, Eduardo y yo, nos hemos hecho como ese hábito de platicar durante la mañana mientras nos tomamos el café, porque a los dos nos gusta el café. Y bueno, también nos vamos de pronto a tomar café a otro lugar para platicar. Y decidimos trasladar esto para acá. Esto no es algo que alguien nos indicara o que nos dijera, mire, pueden hacer esto. Son pensamientos llevados a la práctica. ¿Qué podemos hacer con todo esto que nosotros sabemos y que nosotros practicamos? ¿Qué podemos hacer con lo que nosotros en nuestros cursos que tomamos? ¿Cómo lo podemos llevar al mundo? Y entonces es ahí donde nuestra imaginación, nuestra creatividad empieza a tener un sentido, porque cuántas veces estamos teniendo ese sentido hacia por qué me sucede esto a mí, porque estamos enfocados en esas tragedias, enfocados en lo que nosotros en nuestra mente llamamos una tragedia. Pero cuando nosotros utilizamos esa imaginación para acceder al cubículo de la creatividad, pues empiezan a surgir montones de ideas. Y empezamos a sentirnos de esta manera, empezamos a sentirnos que estamos colaborando y participando con el mundo. Y eso, ¿cómo nos hace sentir a nosotros los sábados por la mañana? Esperamos, cuando nosotros tenemos estos cafecitos, esperamos para accionar nuestros pensamientos, para accionarlos, porque ya los tenemos, ya están ahí, hay que accionarlos. Ahora imagínate
si nosotros en lugar de eso, el accionar nuestros pensamientos sería, estamos enojados todos los sábados y vamos a accionarle y nos vamos a poner el cuerno y nos vamos a salir por ahí y vamos a estar a disgusto uno con el otro. También esos pensamientos se pueden accionar, pero cuando nosotros nos enfocamos en la creatividad y nos enfocamos en ser creativos y en dar nuestra luz que hemos generado, pues ahora sí que se genera, valga la redundancia, se genera esto. Claro, ¿de dónde surgen los problemas? ¿De dónde surge la violencia y la enfermedad? ¿De dónde surgen la ansiedad y la depresión? Cuando tú te permites responder a estas preguntas, empieza el ser a responder. Tu ser, y me refiero al ser que Dios creó, a tu ser verdadero, a tu espíritu. Eso que tú le llamas espíritu, llámale como quieras, es la esencia de Dios que Dios creó, que eres tú. Cuando tú haces preguntas poderosas, no desde la debilidad y el victimismo, sino desde tu conciencia de lo que eres realmente. Y yo me pregunto, ¿de dónde han surgido mis miedos? ¿De dónde surgen mis debilidades? ¿De dónde surgen mis tragedias? Para fabricar una ilusión de dolor, de sufrimiento, solo necesito ponerle la atención ahí. No es difícil, si te das cuenta. ¿De dónde surge? Ahora, esto tal vez lo hayas aprendido toda tu vida porque desde niño, desde niña, observaste que tu mamá, tu papá, tu abuela eran personas con tragedias, con dolores, con rencores en su mente. Los oías hablar todo el tiempo de ello y tú dices, lo heredé. No se te pegó, no es gripa para que se te pegue. Lo aprendimos porque eso fue lo que se nos enseñó. Los niños normalmente no aprenden lo que les dices, aprenden lo que te ven hacer a ti para fabricar una ilusión de dolor, de miseria, de tragedia, de enfermedad. Solamente tienes que poner tu atención en ello. Los problemas que no han sucedido los estás pidiendo al insistir en enfocarte en ellos. Cuando la gente pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? La respuesta es bien sencilla, pero no nos gusta. No. Porque tú lo has pedido. Esa es la respuesta simple y llana. Aun cuando no haya sido de manera consciente, aun cuando no haya sido tu intención vivir una tragedia, tú la has llamado hacia tu vida. Porque el mundo exterior corresponde con tu mundo interior. ¿Sí? Y es bien difícil entenderlo a niveles conscientes o a niveles humanos cuando nosotros vemos actuar a una persona fuera de nosotros y eso nos causa un daño, pues obviamente estamos creyendo y pensando y aseverando y no solamente eso, sino afirmamos y no va a haber nada que nos quite eso de la mente, que la otra persona tiene la culpa, que yo no soy culpable, que yo no generé nada, absolutamente nada, porque es difícil la comprensión a niveles conscientes, como a nivel de la mente, es como si te estuvieran diciendo que 2 por 2 es 5, así de sencillo, y tú no lo entiendes. Y cuando tratamos de entenderlo en esa mente consciente, no cuadra, no cabe. Estas cosas no son para la mente consciente, para las explicaciones, para que exista un algo donde te quedes conforme. Estas son cosas espirituales, son cosas que no puedes ver, que no las puedes ver o tocar. Simplemente es el espíritu. Como esas intuiciones, por ejemplo. Es pues, como si tú pidieras una guía y esa guía simplemente es algo que sientes, no es algo que ves, no es algo que se te comprueba. Lo que sucede es que la guía siempre está ahí. La voz de Dios, la voz del ser siempre habla, pero estamos creyendo que como es una voz separada de mí, que se encuentra en algún lugar distante de la galaxia, espero escucharla como Moisés o Noé o estas historias que se nos cuentan en la Biblia, estas alegorías. No, la voz de Dios siempre habla y habla todo el tiempo, todos los días. La única dificultad es que le ponemos obstáculo, no le ponemos atención. Porque cuando tú te permites estar en silencio, por ejemplo, haces una pregunta. Vamos a suponer que falleció un ser querido. Entonces tú puedes ver a la muerte como tragedia, pero si te permitieras preguntarte diferente, si dijeras, ¿de qué otra manera puedo ver la muerte de esta persona como una lección para mí? ¿Qué lecciones puedo aprender a través
de esta experiencia. Y te quedas en silencio por un rato y te vas a dar cuenta cómo empiezan a fluir algunas respuestas que te vas a sorprender, porque es como si el foquito se prendiera y dijeras, wow, qué sabio soy, ¿no? O qué sabiduría tengo. Claro, porque es la sabiduría de Dios dentro de ti, que has guardado el silencio necesario, un instante de quietud, para que la voz se pueda oír, para que el pensamiento se pueda oír. Ese pensamiento del ser está dentro de ti, así que a partir de ahora, pon tu atención en lo que sí quieres. Recuerda los momentos dichosos. Imagina que te sucede lo más hermoso en el futuro. Recuerda, pide y se te dará. Busca y encontrarás. Llama y se te responderá. Esta es la esencia de lo que es el pedir y recibir. Sí, es sumamente importante. Pide y se te dará. Para mí siempre me ha parecido que es increíble. Esta mañana que estábamos recibiendo nuestro dinero en la aplicación, y a nosotros, en lugar de ver, oye, ¿por qué? ¿Qué vamos a hacer con esto? Es increíble lo que nos acaba de pasar. Todavía no nos acabamos un cheque para cuando ya llegó el otro. Y eso a nosotros nos parece increíble y lo vemos desde esta manera. Nos vamos más allá de decir, de verlo como el dinero, sino verlo como esa abundancia, esa provisión de decir, es que la vida es increíble. Y tan solo con esas expresiones que puedas tener, que te acostumbres o que te habitúes a tener expresiones de esa sorpresa, de ese estar sobrepasado en tus propias emociones porque sucedió. Aunque digas, oye, eso sucede todos los meses, sí, pero para mí en este momento es algo increíble, increíble. Me parece que sobrepasa mis expectativas, sobrepasa todo absolutamente. Entonces es ahí donde nosotros debemos empezar a tener expresiones de agradecimiento, de sorpresa, de estar pues totalmente en armonía y en amor con nuestros pensamientos y con lo que queremos para que se generen adentro esas experiencias bonitas. Por supuesto, y bueno, pues por el día de hoy hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de mucha utilidad lo que hemos compartido con ustedes, recordándoles, si ustedes gustan, el apoyo en nuestra plataforma de Patreon es posible, y si no, no pasa nada. Recordemos que cuando somos generosos con el mundo es generoso con nosotros. Pide y se te dará. Da y recibirás. La manera de recibir es dando. No esperes a que la vida te dé para dar. Estamos www.patreon.com/Lalo y Laura. Muy contentos de recibir el apoyo de ustedes, y si no, de todas maneras, muy contentos y muy agradecidos por estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, todos los que nos ven, los que nos siguen. Vayan a la plataforma, explórenla. Hay que darnos esa oportunidad, hay que darnos ese permiso de ver más allá de lo que siempre hemos visto y estar conectados al crecimiento y al desarrollo personal. Muchísimas gracias. Esto fue Un Cafecito con Lalo y Laura.